esta noche en Desde las Cámaras, los retos del Senado en el último año de la actual legislatura en materia presupuestal y de apoyo a la obra pública. Además, cuáles son los errores de la reforma electoral del Congreso de Jalisco en materia de paridad de género y también el análisis de la estructura programática que se usará para la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación 2024. Desde las Cámaras comenzamos. Con la entrega a los representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las conclusiones de los conversatorios sobre la transformación del Poder Judicial, se da un paso importante en la revisión de este relevante e histórico tema. Este miércoles se llevó a cabo un ejercicio en el que integrantes de dos poderes de la Unión se reunieron para intercambiar puntos de vista sobre la situación del Poder Judicial. Es así como se da concluida esta primera etapa que a iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Baja se llevó a cabo durante todo el pasado mes para evaluar el proceso de elección de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos encuentros, académicos y especialistas en la materia resaltaron además la importancia de realizar una profunda reforma al Poder Judicial que contribuya a una mejor impartición de la justicia en todo el país. Confiemos que este sea un primer paso en este sentido a fin de delinear las reformas necesarias a nuestro sistema judicial. Desde esta tribuna pondremos bajo la lupa todo el quehacer legislativo en este sentido. Legisladores le dieron el último adiós al político mexicano Porfirio Muñoz Ledo, quien murió el domingo pasado a sus 89 años. Desde aquí del programa le damos nuestras condolencias a sus familiares. La Cámara de Diputados recibió por última vez a don Porfirio Muñoz Ledo en el Pleno Legislativo. Nos encontramos aquí reunidos en este salón de sesiones para llevar a cabo un homenaje luctuoso con motivo del sensible fallecimiento del ciudadano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo Lazo de la Vega, quien fue un político, politólogo, diplomático y destacadísimo parlamentario, presidente de esta mesa directiva por 2 ocasiones y además senador de la República. Representantes de diversos grupos parlamentarios recordaron su vida y su obra. Hoy nos congregamos para llevar a cabo una ceremonia republicana en un recinto republicano para uno de los más destacados parlamentarios de nuestro país de los últimos 50 años. La partida de Muñoz Ledo es una pérdida colectiva e irreparable. Queda su legado y su obra. Quedan sus discursos en el diario de los debates. Quedan sus memorias. La vida pública de México ha perdido a uno de sus más prolíferos y notorios actores. Con la lamentable pérdida de Porfirio Muñoz Ledo, un asiento protagónico en la vida nacional no volverá a ser ocupado. Los legisladores reflexionaron sobre los logros de toda una vida de trabajo. Porfirio, como secretario de Estado, se ha dicho aquí, alcanzó el nivel de precandidato a la presidencia de la República. Como secretario de Educación, se ha dicho también, dejó profunda huella en su proyecto del Sistema de Educación Nacional que vinculara la obligatoriedad de la enseñanza primaria con la secundaria y la educación media y superior. Y como secretario de Trabajo del presidente Echeverría, que me tocó compartir con él honrosamente, logró en coordinación con el movimiento obrero un sexenio de conquistas laborales y prestaciones para el sector obrero. Que abrazó causas que eran vanguardistas hasta ese momento. La batalla en el PRD, que fue pionero en ese caso, para que se implementaran las cuotas de género. Había una enorme oposición y con Porfirio fuimos a debatir y fue el primer partido político que estableció las cuotas de género. Insuficientes en ese momento. No podía haber candidaturas más de 70% de un género ni menos de 30% del otro. También se habló sobre los temas que quedaron pendientes. Pero siendo diputado federal y presidente de esta mesa directiva
en la última ocasión que ocupó esta tribuna, presentó una iniciativa de reforma constitucional que está pendiente y que esta Cámara de Diputados debería discutir y aprobar para garantizar igualdad efectiva, sustantiva en todos los terrenos para mujeres y hombres, en la política. Es el legado de Porfirio Muñoz Ledo. Finalmente fue despedido con 1 minuto de aplausos en un pleno lleno de colegas, familiares y amigos. El Senado de la República también rindió un homenaje a don Porfirio Muñoz Ledo durante la comisión permanente. El pasado domingo perdimos a un gran mexicano, a un político, a un diplomático, a un legislador que en su caminar fue artífice del cambio. Sin duda, Porfirio Muñoz Ledo fue clave en la lucha de la transición de nuestro país. Su vida y su trabajo por México fueron recordados desde la máxima tribuna de la Cámara Alta. Era imposible que el Senado de la República y la Comisión Permanente no le rindiera un homenaje a Porfirio Muñoz Ledo. Gran tribuno, gran pensador, hombre de Estado, político congruente, ciudadano honorable, mexicano ilustre, patriota. Porfirio Muñoz Ledo es uno de aquellos imprescindibles que dejó honda huella, que trascendió en el tiempo por su congruencia, por su valor civil, por su valor público, por su honorabilidad. Finalmente, los legisladores le dieron el último adiós. Que descanse en paz el gran Porfirio Muñoz Ledo y que su visión democrática viva para siempre. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. ¿En qué falla la reforma de Congreso de Jalisco en materia de paridad de género? El diputado Hamlet García Almaguer nos da su punto de vista en una entrevista con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Los derechos políticos de las mujeres deben ser respetados en todo el país. Para ello, el Congreso Federal ya ha establecido los lineamientos generales. Pero, ¿qué es lo que está pasando en cada uno de esos estados? Caso concreto de Jalisco, donde hay un fuerte debate sobre los derechos políticos de las mujeres. Y de eso vamos a platicar con el diputado Hamlet Almaguer, del Partido Morena. Bueno, hay una simulación por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano que parte incluso desde un discurso a nivel nacional y otro a nivel local. Acá en la Ciudad de México, estamos en el Senado en este momento, el discurso es con el PRI ni a la esquina, pero en el Congreso local votan juntos, votan de la mano. Entonces esta es una reforma aprobada por la mayoría de Movimiento Ciudadano con PRI y PAN, y la oposición de Morena con otros dos partidos locales que son Hagamos y Futuro. El Partido Verde se abstuvo. Fue una votación de 26-11, el Congreso de Jalisco tiene 38 integrantes y trastoca el principio constitucional de paridad. En los últimos años, a nivel nacional, se ha impulsado mucho la figura de la paridad. Se acaba de aprobar un dictamen, por cierto, para que la designación de cónsules y de embajadores sea también en condiciones de paridad, o sea, que tengamos más mujeres en el servicio exterior. Morena tiene la mayor cantidad de gobernadoras, en la bancada a nivel federal son mayoría también las mujeres, pero la regla a nivel local aprobada por Movimiento Ciudadano va contracorriente del principio de paridad. Ellos aprueban una reforma que le garantiza a 3 actuales alcaldes de los municipios más importantes del estado, que son Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara, que concentran 3.6 millones de habitantes, que tengan el privilegio de postular hombres en esas alcaldías, creando un bloque de 5 candidaturas. Van a postular 3 hombres y 2 mujeres. Esto incluso va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Electoral, porque siempre que hay un número non se debe de privilegiar al género históricamente subrepresentado, que son las mujeres precisamente. No hubo consulta a los pueblos originarios tampoco en esta reforma electoral. Y mezclan el municipio número 1, por ejemplo, Zapopan, que tiene 1.460.000 habitantes, con el número 20, que es Ameca, que tiene 60.000. O sea, artificialmente crean una lista más grande para dar el discurso que en esos 20 municipios va a haber 10 mujeres alcaldesas.
pero no tienen el mismo peso político, económico o social que el núcleo de la zona metropolitana, que son Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Por esta razón, pues nosotros vamos a impugnar la reforma ante la Suprema Corte. Bueno, estamos convocando a los aliados, al PT, al Verde, a que se sumen también a esta impugnación, a los partidos locales, Hagamos y Futuro, que votaron en contra en el Congreso del Estado, a que también presenten sus impugnaciones. Políticamente estamos intentando reunir la minoría del 33% del Congreso local, que son 12 integrantes, para que también firmen su propia impugnación. Y esta es una articulación política de trabajo con las dirigencias tanto nacionales como estatales para buscar garantizar la paridad. Y no tengo duda que será el primer paso de cara al proceso electoral de 2024 para afianzar la relación a nivel local con nuestros aliados y ver las cosas en las que podemos coincidir y plantearlas en una eventual plataforma política. Nuestra especialista en materia económica, Alicia Salgado, nos da su opinión sobre la estructura programática que se usará para la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. La verdad es que hoy nos toca platicar de un documento que hizo llegar la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados el 1 de junio de este año. Se trata de la estructura programática a emplear en el proyecto de presupuesto de egresos del 2024 y que forma parte de la obligación que tiene el Ejecutivo de entregar bajo los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tanto los precriterios de política económica que ya se entregaron en abril pasado, como la estructura bajo el cual se podría distribuir en adelante el presupuesto, o sea, para el 2024 el presupuesto público. Recordemos que además es un año de cierre y aquí lo viene contemplado, viene el cierre presupuestal. El año pasado en total fueron tuvimos 705 programas en total con ejercicio de gasto público, esto es con asignaciones específicamente por ramo, y para 2023 son 712. Hubo un incremento de 7 programas, particularmente ligados, por ejemplo, donde llamó muchísimo la atención es en la Secretaría de la Defensa, pero porque se le asignan tareas económicas o de infraestructura, y pues esta sí es notable. Para el año que viene, para el 2024, se están considerando 861 programas específicos de ramos administrativos, 613 de ramos de entidades de control directo, son 500... No, perdóname, me estoy equivocando. Son 613 de ramos administrativos, de los cuales 666 son para gasto corriente, digamos, del gobierno federal. Es un incremento de 149 aproximadamente programas, pero la mayoría no tiene recursos. Son simplemente tareas reasignadas de una dependencia a la otra. También hay de ramos generales un incremento de 25 programas, en ramos autónomos solo 4, y en ramos administrativos de control directo son 110 programas los que aumentan. Creo que esto te da cuenta de lo que implicará un cierre donde quiere particularmente el Ejecutivo terminar a tambor batiente. Los programas que tienen mayor asignación presupuestaria por programa, insisto, son los de salud, los de educación, que tienen mucho que ver con IMSS Bienestar, y el cierre de programas de infraestructura. La decisión es no dejar obras inconclusas, incluyendo la refinería. La van a inaugurar en parcialidades, supongo, y terminará en el próximo sexenio, pero esa es la intención. Por lo pronto, pues este es el tema que pongo hoy bajo la lupa desde las cámaras. Terminaron los conversatorios realizados por Morena para revisar el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra compañera Claudia Ivette García nos comenta las conclusiones. La Cámara de Diputados recibió a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que les fueran compartidas las conclusiones de la primera parte de los conversatorios para transformar al Poder Judicial. Que hayan aceptado la invitación, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
haya tenido a bien designar al ministro Javier Lainez Potisek para que encabezara, y la invitación en lo particular que se le extendió a los 11 ministros y ministras que hayan acudido, y le agradecemos mucho, de verdad, con mucho aprecio, a la ministra Loreta Ortiz, a la ministra Yasmín Esquivel, a los coordinadores de los grupos parlamentarios todos. Representantes de los diversos grupos parlamentarios dieron sus posicionamientos. En los conversatorios, que fueron 4, participaron personas que nos ilustraron mucho. No todos estuvieron de acuerdo entre sí, son temas muy polémicos. Y dentro de estos 4 conversatorios que se realizaron, nos permitieron escuchar, además de la voz de los expertos, las virtudes que hay que resaltar también, por supuesto, y defectos que la actual organización del Poder Judicial tiene, y que además nos ha permitido cuestionar cómo puede perfeccionarse en aras para servir sobre todo y mejor a las y los mexicanos, que es lo que nos importa. Pero nosotros sostenemos que hay que hacer una verdadera reforma judicial para que hagamos honor al nombre de la Suprema Corte de Justicia. Porque ahorita sí es Suprema, pero no de Justicia. Por su parte, los partidos de oposición opinaron. Nosotros, en el PAN, no vamos a despreciar el ejercicio que Morena realizó en conversatorios. Simplemente consideramos que debe de ser apenas una porción de una dialéctica mucho más amplia, que incluya no solamente los demás grupos parlamentarios, sino que incluya las voces del Poder Judicial, no solo de ministras y ministros. Tenemos que entrar esa reforma sin politizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está el tema del sueldo. Yo ese tema creo que necesitamos gente bien pagada, bien remunerada, que tenga estabilidad a futuro. Pero necesita la Corte también presupuesto para muchas cosas que hay que hacer. Y los tribunales estatales tienen que tener más presupuesto. Eso lo tenemos que resolver nosotros también. Posteriormente, vino el momento de escuchar a los ministros. Mi presencia este día ratifica mi convencimiento de que los tribunales judiciales no debemos ser ajenos a la crítica, ni menos desconocer que hoy la sociedad desconfía en la impartición de justicia. Cualquier reforma al Poder Judicial debe asegurar que estas garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente como presupuestos fundamentales para asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía del debido proceso y el derecho de protección judicial. Finalmente, el ministro Javier Lainez, quien fue designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para encabezar la reunión, hizo una solicitud a los legisladores. Que ustedes nos ayuden y que ustedes estén conscientes cuando se piense en el Poder Judicial de la Federación. No somos los 11 de Pino Suárez II. Somos más de 45,000 servidores públicos, actuarios, notificadores, secretarias, secretarios de estudio y cuenta. Desde luego, juezas y jueces, magistradas y magistrados. Para concluir la reunión, el presidente de la Jucopo de San Lázaro reiteró que los diálogos continuarán. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso hablaremos con la senadora Maribel Villegas sobre los retos del Senado de cara al último año de la presente legislatura en materia presupuestal y de apoyo a la obra pública. Y estaremos atendiendo pues la ley de derechos y todas estas iniciativas, el paquete económico que se ejercerá en el 2024 y que seguramente se dará el último empujón a estas obras emblemáticas del presidente. Gracias por continuar con nosotros y vamos a ver qué nos tiene Virulo. Desde Cuba yo despido a Porfirio Muñoz Ledo, porque siempre fue un amigo de mi patria muy sincero.
no olvidarán los cubanos a un amigo mexicano. Millones de mexicanos han experimentado irregularidades en la operación de las Afores. Por esta razón, legisladores han citado a comparecer al titular de la CONSAR, Julio César Cervantes. En la sesión de la Comisión Permanente se registró una excitativa para pedir que se atienda un punto de acuerdo en el que se convoca al titular de la CONSAR, Julio Cervantes Parra, a una reunión de trabajo con legisladores. Se trata de que explique las razones y fundamentos legales por las que esa institución decidió suspender los traspasos de cuentas entre Afores. Es dinero de los trabajadores que están aportando a una cuenta de una institución financiera que lo administra. Y entonces ellos deben de poder tener la libertad para cambiarlo de Afore en el momento que así lo decidan. Es darle la cara a los trabajadores y esclarecerle cuál es la situación y qué está pasando y qué pasó y hacia dónde vamos con el tema de las Afores. El legislador explicó la necesidad de tomar cartas en el asunto ante la gravedad del problema. Nos llamó la atención porque recibimos muchas quejas de trabajadores que querían cambiarse de Afore. Había más de 500,000 de afectados. Presentamos un punto de acuerdo para que pudiéramos tener una reunión de trabajo con el titular de la CONSAR y nos explicara la circunstancia de esto. Aún no se ha dictaminado por la comisión a la que fue turnado y ahora hemos presentado una excitativa para que pueda dictaminarse. También se solicita se explique por qué la decisión se tomó únicamente por el director operativo y no por la Junta de Gobierno de la institución y por qué fue reservada la información por 5 años. Y esto nos llama mucho la atención porque finalmente debiera ser información pública, porque más tiene que ver con el dinero de los trabajadores, con el sudor de su frente, con lo que poco a poco ellos van ahorrando para que en el momento de su vejez puedan tener una vejez digna. Otra pregunta que deberá responder el titular de la CONSAR ante el Congreso es el por qué se impone una decisión que resulta claramente violatoria de la ley. Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca. Quiero presentar a usted, si la memoria no me falla, a Maribel Villegas Canché, que llega de la Riviera Maya. De Quintana Roo, senadora, la charla será de altura. Los retos del último año de la actual legislatura. Leyes por aprobar de interés nacional. Apoyo a la obra pública en materia presupuestal. Estamos en el umbral del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Y es importante conocer cuál es el recurso que tenemos y cómo lo vamos a destinar desde el punto de vista presupuestal para todas las necesidades que tiene el país y también para aquellas obras que lleva como ícono el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de eso vamos a platicar con la senadora Freira Maribel Villegas del Senado de la República. Bueno, quiero comentarte que efectivamente el próximo 1 de septiembre iniciaremos el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, creo que más allá del tema legislativo que estamos y que hemos estado aprobando, lo que finalmente es importante es cómo siente la ciudadanía, cómo sienten los mexicanos, en este caso, cómo sienten los quintanarroenses esas iniciativas que aprobamos, ¿no? Por comentarte un tema, el pasado, cuando cerramos el periodo, este paquete de 20 iniciativas, aprobamos a la ley, modificaciones a la ley de derechos y la ley de migración, en donde se etiquetó los recursos para concluir estos proyectos, el tema del aeropuerto de Tulum, el tema del Tren Maya, que precisamente llegó este sábado a Cancún, a Quintana Roo, llegó el primer vagón, el domingo llegaron un par de vagones y que ya la gente lo ve, no solo está en papel, sino ya se siente y que vemos ya un avance importante del Tren Maya pues en todas las estaciones y que, por ejemplo, puedo decirte que podríamos decir que la ruta que está un poquito más, pues no quisiera decir atrasada, pero no va con ese ímpetu, con ese avance, es la ruta de Cancún al sur de Quintana Roo. Sin embargo, hay el compromiso y seguramente se estará concretando, consolidando, es que en diciembre ya se dé el banderazo de inicio, ¿no? Y que ya lo vi
¿no? Y por ejemplo, también otra de las iniciativas que aprobamos, también el hecho de la ley ferroviaria, que es un tema que solo el Estado estará manejando, las modificaciones que hicimos, obviamente para blindar el Tren Maya, que sea solo operado por el Estado mexicano. Claro, bueno, vendrá el paquete económico 2024 que estaremos atendiendo como integrante de la Comisión de Hacienda. A finales seguramente de agosto llega el paquete y estaremos atendiendo pues la ley de derechos y todas estas iniciativas, el paquete económico que se ejercerá en el 2024 y que seguramente se dará el último empujón a estas obras emblemáticas del presidente, como acabo de comentar, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal y bueno, pues todos los proyectos que sabemos. Totalmente, creo que a partir del 1 de septiembre seguramente prevalecerá una agenda política porque estamos ya, pues en septiembre inicia el proceso federal electoral donde pues viene el cambio de gobierno y creo que para el grupo parlamentario de Morena está muy claro nuestras prioridades que estaremos empujando. Queremos cerrar fuerte, como estuvimos legislando pues toda esta legislatura y que pues el cierre vamos a empujar y que seguramente contaremos con los aliados para poder sacar estas iniciativas que van en beneficio de los mexicanos. Se nos acabó el tiempo, no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.